Sociedades enteras se han sacudido de miedo por las acciones de un psicópata, ya sea al verlo en el cine en el personaje del Joker o en la vida real, cuando el pánico se siente por las calles y en los periódicos porque las autoridades no logran capturar a alguien como Jack el Destripador. Cuando escuchamos la palabra psicópata jamás la pensamos de manera positiva y por el contrario, intentamos encontrar una lógica inalcanzable para explicarnos cómo alguien puede hacer cosas tan monstruosas. Sin embargo, ¿sabías que la gran mayoría de psicópatas no está en las prisiones o en los hospitales de psiquiatría? Esto no quiere decir que hay miles de asesinos seriales andando por la calle, sino que la gran mayoría de psicópatas son funcionales y viven entre nosotros, solo que no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos encontrarlos? Basta con mirar a los grandes líderes políticos o a los empresarios más feroces, pues todos poseen una gran cantidad de rasgos psicópatas que los han ayudado a alcanzar la cima en sus respectivos ámbitos. Reflexionémoslo con cuidado y pensemos si realmente nos parece descabellado que, por ejemplo, los grandes hombres de negocios tengan algo de psicópatas. Suelen ser retratados como hombres muy codiciosos que muchas veces no les importa atropellar a otros para conseguir lo que quieren y no llegan a sentir nunca remordimiento. En este video se pretende encontrar la clave esencial que distingue a un psicópata funcional de otro que se vuelve un delincuente. Al mismo tiempo, también desentraña la diferencia entre un psicópata y una persona normal. A los psicópatas les tiene sin cuidado lo que piensan los demás sobre ellos. Todos podemos aprender un poco de comportamiento psicópata, pues sin duda contiene sabiduría práctica para la vida. Por ejemplo, adoptar y controlar algunos rasgos psicópatas nos puede volver capaces de trabajar bajo mucha presión sin inmutarnos, de volvernos más carismáticos y persuasivos o de tomar riesgos más temerarios. Este mundo, cada vez más competitivo y caótico, parece favorecer en la fortuna a aquellos que se aventuran con astucia y sin temor. Aunque, por supuesto, tampoco deben irse hasta el extremo de la locura. ¿Qué tan común es el pensamiento psicópata? De todos los psicópatas que habitan en el mundo, solo un pequeño porcentaje resulta conformado por los asesinos seriales. En Estados Unidos quizá hay en estos momentos menos de 50 asesinos acechando a sus víctimas, mientras que, por otro lado, miles y miles de psicópatas funcionales se ponen sus trajes o uniformes y se alistan para ir al trabajo. Algunos van a salvar vidas realizando una difícil cirugía cerebral o apagando un incendio. Muchos líderes políticos como Kennedy o Clinton comparten los mismos rasgos psicópatas de personajes ficticios de la talla de James Bond. ¿Por qué esos rasgos fueron esenciales para su éxito en la política o en el espionaje? Porque les dieron ventajas que la gente normal no posee. Por lo tanto, la palabra psicópata no debería ser acaparada por asesinos y criminales violentos, pues también es apropiada para definir a un 2% de la población que no merece de ninguna manera que los consideremos bajo una luz negativa. ¿Qué es lo que más distingue a un psicópata de una persona normal? Antes que nada, su carisma. Fijémonos en el comportamiento de grandes académicos, empresarios, políticos y médicos. Suelen ser encantadores y tienen el don de la palabra, son el centro de atención y poseen un gran talento para hipnotizar a los demás. Lo anterior podría definirse como la envoltura de un psicópata, pero por dentro son mucho más complejos. Muchas veces, su increíble inteligencia conlleva un alto precio, son emocionalmente deficientes. Podrían decirle palabras de amor a su pareja fingiendo una gran pasión, cuando en realidad no sienten nada. Sin embargo, esa falta de emociones también les permite no sentir culpa o vergüenza, o ser más temerarios. Está científicamente comprobado que las áreas cerebrales encargadas de las emociones trabajan de manera anormal en los psicópatas. En personas normales, esas áreas se activarían si de repente recordáramos que dejamos la llave del gas abierta e iniciarían en nosotros el sentimiento de preocupación. En cambio, un psicópata no se vería afectado, aunque estuviera en riesgo de perder su casa. Si conoces personas a quienes no les cuesta trabajo emprender algo nuevo, pues no sienten duda ni miedo al fracaso, entonces posiblemente se trate de psicópatas funcionales. ¿Cómo saber si en verdad son funcionales? Por su habilidad para usar algunos rasgos como el encanto en situaciones pertinentes y dejar de usarlos cuando no son requeridos. Esto quiere decir que están bajo control y, por lo tanto, son de gran valía para la sociedad. La sorpresa final de este capítulo es que incluso tú tienes algo de psicópata. Esto es normal,
pues la escala para medir qué tan psicópata es una persona es bastante amplia y todos poseemos más o menos algunos rasgos. Un asesino a sangre fría podría obtener un puntaje de 40 en la lista de verificación de psicopatía, que es el más alto, mientras que una persona promedio podría alcanzar los 2 puntos. De hecho, se cree que globalmente la población se está volviendo cada vez más psicópata de forma generalizada. Según estudios de la Universidad de Michigan, la juventud es mucho menos empática ahora que en generaciones pasadas, pues el mundo moderno parece estar ideado para recompensar a aquellas personas egocéntricas que viven sin miedo y que están dispuestas a hacer lo que sea por alcanzar el éxito. No es de extrañarse que las aulas comiencen a estar llenas de estudiantes psicópatas. ¿Cuáles son las ventajas del pensamiento psicópata funcional? El pensamiento psicópata favorece lo racional muy por encima de lo emocional. Cuando un psicópata toma decisiones, la moral tampoco tiene relevancia, pues el objetivo de cada decisión es simple: obtener la mayor ganancia con el menor costo posible. Es una manera de ver la vida exclusivamente con un pensamiento utilitario. Esto no quiere decir que los psicópatas no sientan emociones, pero si poseen la capacidad para apagarlas cuando una situación así lo requiere para sacar algo de provecho, muchas veces son temerarios, pero no quiere decir que no sientan miedo, sino que lo controlan mejor. Las personas con bajos niveles de psicopatía, o personas normales, también suelen buscar opciones donde sean las más beneficiadas, pero muchas veces, aunque la intención sea clara, las emociones en juego nos les permiten decidir lo más conveniente. Esto es especialmente cierto ante los dilemas morales. Por ejemplo, imaginemos que hay 5 enfermos de gravedad que necesitan urgentemente un trasplante de órgano para sobrevivir. ¿Seríamos capaces de matar a una persona sana cualquiera con tal de salvar 5 vidas? Alguien normal lo pensaría mucho y quizá terminaría diciendo que no, pero un psicópata, contemplando el resultado sencillo de 5 por 1, diría que no tendría ningún problema con sacrificar a una sola persona. Además, llegaría a esta conclusión sin pensarlo demasiado. Otra ventaja del pensamiento psicópata es que vuelve a las personas mucho más perceptivas en cuanto a las emociones de los demás. Los científicos han comprobado que los psicópatas son hábiles para detectar la vulnerabilidad en otros, aunque el miedo o el nerviosismo se manifiesten mediante rasgos sutiles. Es por ello que un psicópata disfuncional, como un asesino, sabe muy bien cómo seleccionar a sus víctimas. Su cerebro lo ha capacitado para ser un cazador nato y para identificar a aquellas personas que serán fáciles de engañar. Ted Bundy, el asesino en serie de Florida, era un experto en detectar a aquellas mujeres que tenían gran compasión, por lo que creían más fácilmente cuando Bundy fingía estar herido. Para un psicópata funcional, esta habilidad puede aportar grandes ventajas en su profesión. Por ejemplo, un abogado capaz de identificar las debilidades de su contrincante, asilando sus propias emociones para que nada en el caso le afecte y nadie pueda encontrarle alguna vulnerabilidad, es más probable que gane un juicio. Al volver a casa, este abogado con psicopatía funcional puede reactivar sus emociones y su carisma, dejando la sangre fría solo para las cortes. Esto es justamente lo que lo diferencia de un psicópata criminal, quien no puede controlarse según el contexto y quien tarde o temprano será condenado por la sociedad. Otro beneficio de la psicopatía moderada es que, una vez que se ha logrado una victoria, la motivación que le sigue es mucho más exponencial, lo que les ayuda a los psicópatas a seguir adelante a pesar del fracaso o de las dificultades nuevas que deban afrontar. Los psicópatas no pueden dejar de tener actividades, llevado a un extremo de psicopatía no funcional. Esto explica por qué en los hospitales psiquiátricos los enfermos psicópatas siempre están activos y requieren de mayor estimulación y tareas para realizar. En conclusión, el estado de mayor ventaja es el de semipsicopatía, pues alguien con nada o casi nada de rasgos psicópatas no posee esas cualidades que lo podrían ayudar a destacar en su profesión, mientras que alguien completamente psicópata no es más que una causa perdida. ¿Qué ejemplos existen de psicópatas exitosos? ¿Cómo se sentiría formar parte de un escuadrón militar de bombas? Imaginemos tener que caminar por un territorio plagado de minas que tenemos que descubrir y desactivar. Una persona sin rasgos psicópatas definitivamente no podría hacerlo, pues el nerviosismo y el instinto natural de supervivencia, activado por el miedo, le impedirían hacer su trabajo. En cambio,
Este tipo de militares existen y logran cumplir sus misiones desactivando bombas sin que su respiración o su frecuencia cardíaca aumente. Es más, sus signos vitales no solo se mantienen estables, sino que se calman aún más de lo normal. Los militares, al igual que muchas otras personas en diversas profesiones, son un ejemplo de psicópatas exitosos que actúan sin dudar y sin preocuparse en exceso por las, a veces fatales, consecuencias. Una persona normal puede temblar por miedo a hacer el ridículo en una reunión del trabajo o al hablar por teléfono con un cliente, por lo que prefiere aplazar la acción que le genere incomodidad. Los psicópatas, por el contrario, prefieren actuar junto en el momento que han decidido un curso de acción, en parte porque las emociones intensas los satisfacen y también porque detestan el aburrimiento y prefieren estar con algo que hacer todo el tiempo. De cierta forma, están más conscientes del momento presente y no se dejan anclar por el pasado ni el futuro. Así pues, Neil Armstrong es otro gran ejemplo de psicópata exitoso. El 20 de julio de 1969, cuando Armstrong estaba a punto de aterrizar el módulo lunar sobre la superficie de la Luna, las condiciones no eran ideales, había una alta probabilidad de estrellarse, rocas gigantes se encontraban por doquier, ya escaseaba el combustible y no todos los puntos de aterrizaje eran adecuados. Una situación de esta magnitud haría sudar a cualquiera en un ataque de ansiedad, pero Armstrong permaneció tranquilo y aterrizó segundos antes de que la misión se convirtiera en una tragedia. Por lo tanto, para llevar a cabo una misión espacial, ganar la guerra o un juicio en la corte, o realizar cirugías de gran complejidad, la persona indicada para hacer el trabajo es un psicópata funcional, pues será el único capaz de soportar el estrés y pensar con la cabeza fría. ¿Un psicópata nace o se hace? Hace un par de décadas se llevó a cabo una investigación con el fin de estudiar los niveles de psicopatía en los expresidentes de los Estados Unidos. Los ganadores en la lista fueron Kennedy y Clinton. Por supuesto que los resultados fueron que todos tenían, en distintos niveles, varios rasgos psicópatas que les habían permitido adoptar la mentalidad de no sentirse culpables por muchas de sus decisiones o de tener filosofías de vida como «aprovéchate de los demás antes de que ellos se aprovechen de ti». Al parecer, es natural que los políticos y los ejecutivos posean rasgos psicópatas positivos, como el carisma o el don de ser grandes oradores, mientras que se han librado del otro espectro de rasgos negativos propios de los criminales, como la predisposición a la violencia o los hábitos antisociales. Por otro lado, una alta autoestima unida al encanto natural parece ser un rasgo identificable en todo tipo de psicópata. En cuanto a la genética, se puede decir que en parte se nace ya con ciertos rasgos de psicopatía. Por ejemplo, los científicos han comprobado que las mujeres son menos propensas a ser psicópatas por naturaleza, mientras que muchos hombres nacen con un gen guerrero que no los vuelve psicópatas por sí mismo, pero sí los predispone. Aunque las características de un psicópata, ya sea funcional o no, pudieran parecer naturales, la realidad es que también son un producto del entorno. Tanto los genes como la crianza determinan en conjunto nuestra identidad y nuestro nivel de psicopatía. Es por ello que, si un niño nace con el gen guerrero y sufre de abuso o abandono, de adulto es probable que se transforme en un psicópata no funcional. Por lo tanto, alguien consciente de sus rasgos psicópatas que quisiera darles buen uso y prevenir que se salgan de control, podría buscar un entorno favorable donde esos rasgos fueran una ventaja. Por ejemplo, podría enlistarse en un entrenamiento militar donde pudiera poner en práctica ciertas habilidades que en otro contexto violarían la ley. La psicopatía, como una concepción general, no es algo que se tiene o no se tiene, como si se tratara del cabello lacio o el color de la piel. La psicopatía abarca una gran variedad de distintos grados funcionales que, en determinados contextos, resultan especialmente útiles. Sin embargo, lo que sí es seguro es que la psicopatía extrema que está más allá de todo control voluntario jamás podrá ser funcional. ¿Por qué un psicópata vive más en el presente? El flujo es la habilidad de manejar el tiempo sin estrés, según la psicóloga Mihaly Csikszentmihalyi. Este concepto se relaciona directamente con el budismo porque equivale a la capacidad de concentrarse en el presente sin distracciones, tal como pretende la meditación. Es en este punto donde, por más sorprendente que parezca, los psicópatas funcionales se asemejan a un maestro zen. Cuando un psicópata se dispone a llevar una tarea a cabo, ningún pensamiento, emoción o circunstancia ajena a esa tarea se impondrá en su camino. En otras palabras,
Poseen un flujo natural que les permite descartar todo aquello que no es relevante en el instante presente. La habilidad del flujo también permite que otras características positivas florezcan, como la curiosidad y la apertura a todo lo novedoso. De esta manera, un psicópata nunca le teme a las sorpresas y no se preocupa por lo impredecible, pues le intriga todo lo nuevo que vaya sucediendo en el presente. Determinadas áreas del cerebro están dedicadas a experimentar la sensación de fracaso o de incomodidad ante los conflictos. Sin embargo, cuando entramos en un estado de absorción completa al realizar una tarea, esas áreas reducen su actividad, algo que los psicópatas logran más fácilmente. En los momentos de auténtica crisis, nada mejor que una mentalidad práctica, que solo se preocupa por resolver los conflictos presentes sin miedo a todo lo malo que podría suceder. Es por ello que los puestos de policías, militares o bomberos deberían ser ocupados por psicópatas funcionales. Además, cuando un psicópata funcional recibe la capacitación adecuada, sus cualidades liberan todo su potencial. Por ejemplo, los militares que entrenan para sobrevivir en situaciones extremas, para combatir o incluso para resistir a la tortura, puede que escalen un poco más arriba en la escala de psicopatía, pero siempre manteniendo el control sobre sus capacidades y siendo aptos para actuar en el presente. ¿Por qué es más útil un psicópata funcional que un no psicópata? La respuesta principal es que las personas que carecen casi por completo de rasgos psicópatas se preocupan demasiado y son invadidas por un sinfín de suposiciones, por lo que desperdician demasiado tiempo y, al final, prefieren que el destino o alguien más tome las decisiones por ellas. Mientras tanto, los psicópatas actúan de manera inmediata, jamás permanecen estáticos debatiéndose qué deberían de hacer. Un experimento demostró por qué los psicópatas funcionales son potencialmente más útiles que los no psicópatas. Divididos en dos grupos, al primer grupo de participantes se les roció sudor en la nariz, el cual había provenido de personas que acababan de ver una película de terror. Al segundo grupo también se le roció sudor, pero en condiciones normales. Los grupos comenzaron a jugar un juego como contrincantes y las diferencias fueron demasiado evidentes. Aquellos con el sudor del miedo se arriesgaban poco, procedían con más cuidado y, por lo tanto, eran arrasados por el equipo contrario, que se atrevía a jugar con mayores riesgos, pero también con mayores recompensas. La sociedad actual está diseñada para vivir como si todo el tiempo fuéramos rociados por el sudor del miedo, los cambios se suceden unos a otros velozmente y los ambientes de trabajo son cada vez más competitivos. En este contexto donde el estrés está a la orden del día, los psicópatas funcionales, inmunes al sudor del miedo, se desempeñan mucho mejor. Como ya se ha dicho, lo anterior no es solo más útil para el día a día, sino también en situaciones extremas donde actuar rápido es fundamental. Por ejemplo, imaginemos que un tren, desviado a toda velocidad, está por atropellar a 5 personas. En nuestro poder tenemos un interruptor con el cual podemos redireccionar el tren hacia otra vía donde solo se encuentra una persona. Es probable que muchos de nosotros, sin rasgos psicópatas, tomaríamos la misma decisión que un psicópata: presionar el interruptor para salvar a la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, ¿qué pasaría si en lugar de pulsar un interruptor tuviéramos que empujar directamente a la persona que debe sacrificarse por otras 5 vidas? La mayoría lo pensaríamos demasiado o no nos atreveríamos para nada, porque se activaría una respuesta sobre todo emocional. Pero la decisión del psicópata no cambiaría y empujaría a la persona porque el resultado frío y práctico sigue siendo sacrificar una vida para salvar 5. Para el psicópata, lo único que cambia es el medio, el interruptor o sus propias manos. ¿Qué factores acentúan los rasgos psicópatas? En la actualidad, hay un factor generacional que acentúa los rasgos psicópatas en la juventud, sobre todo por medio del Internet y la tecnología. Cosas como la pornografía o los videojuegos gráficos y violentos están al alcance de cualquiera y, sin duda alguna, contribuyen a que las personas adormezcan cada vez más su capacidad para la empatía. Esto habría sido inaudito hace apenas unos cuantos años atrás. Además, se han instaurado nuevos valores que se relacionan con el éxito, el egocentrismo, el narcisismo y la alta competitividad. Los grandes líderes de los jóvenes de hoy, sobre todo las estrellas de la música o el cine, poseen estos rasgos. A ello se suma que las relaciones humanas son mucho más superficiales hoy en día porque las personas ya no pasan tiempo juntas físicamente y solo comparten sus vidas de manera virtual.
Poco a poco crece el número de psicópatas en el mundo que, aunque son funcionales, cada vez están más desconectados de los sentimientos de los demás y, por lo tanto, no evalúan adecuadamente cómo sus propias acciones impactan sobre las vidas de otras personas. La indiferencia parece ser la nueva norma en muchos de ellos, pues ya no tienen cabida para la compasión. Incluso los criminales de ahora han cambiado un poco en sus tendencias, se han vuelto más psicópatas en general porque, cuando se les entrevista, muchos responden que cometieron tal o cual crimen simplemente por seguir un impulso o porque querían ganar dinero sin importar lo que tuvieran que hacer.